Gracias por estar en estos minutitos. Exactamente. Bueno, hay un montón de mensajes que han llegado justamente y se meten también en algunas cuestiones, digamos, que lo habíamos anunciado en el primer bloque, que tienen que ver con algunas declaraciones de Miguel del Cel. Ya vamos a estar repasando esto, vamos a hablar con el fiscal Fecias también sobre cómo ha arrancado este primer cuatrimestre del año la cuestión, digamos, de la seguridad, ¿no? Que nos mantiene en vilo y ha sido siempre muy didáctico a la hora de referenciar, digamos, los distintos hechos que se van denunciando y realizando y que van siendo de conocimiento público en el departamento de la capital. La cuestión, o sea, a ver, vamos a arrancar por la cuestión de la seguridad que vivimos teniendo todas las redacciones de los diarios, las mesas de producción van teniendo, digamos, sus denuncias, la cantidad de delitos denunciados, la cantidad de hechos, homicidios, digamos, que hay en el departamento de la capital. ¿Cómo ha arrancado este primer cuatrimestre según su...? Porque recuerdo una de las últimas notas que nos había dado fue sobre el final del año y había dado justamente un panorama de todo el año y cómo se había generado la tasa directamente de homicidios aquí en el departamento de la capital. ¿Cómo ha arrancado este año, digamos, en este primer cuatrimestre? Bueno, la verdad es que hay distintos factores que influyen. En verdad, medianamente en cuadros comparativos arrancamos algunos delitos que son los más sensibles, que son los de homicidio, por ejemplo, desgraciadamente, que hemos tenido muchísimo el año pasado, en donde algún medio creo que dijo, batimos nuestro propio récord, digamos. Este año arrancamos, hay cuestiones que se deben a situaciones estacionales, diría. Este año arrancamos bien, veníamos enero y febrero con una tasa. A mí tampoco no me gusta mucho hablar de tasa, porque la verdad que yo presumo que este programa, que lo ve muchísima gente, tal vez hay algún familiar de alguna víctima, la verdad que hablar de tasa es casi como una afrenta, ¿no es cierto? Como si 3 es lo mismo que 40, ¿no es cierto? Muy prudente esta aplicación. Pero nos hacemos... internamente tomamos algunas de estas cuestiones, ¿no? Habíamos empezado comparativamente bastante bien, se habían desplegado algunos operativos policiales que un poco apuntan a tratar de, vamos a poner en términos televisivos, controlar la situación, evitar desbordes, etc. Y podríamos decir que veníamos bien hasta que en los últimos, la última quincena de marzo y los primeros días de abril ingresamos en una espiral, en un pico, en hechos que es absoluta, yo diría que casi en términos de seguridad es absolutamente imposible de prever. En términos de seguridad es posible prever, yo siempre digo lo mismo, que no roban el banco, digamos. Pero en términos de seguridad no es posible que nosotros dos nos miremos feos, salgamos afuera y nos pongamos una puñalada. En términos de seguridad. Sí, sí. Ese nivel pertenece a otro frente de ataque, que es la cuestión de educación, bueno, etc. Pero, y los últimos hechos que han ocurrido fueron de estos conflictos interpersonales, como han llamado los criminólogos, que incluso no tienen contenido económico. O sea, hay conflictos interpersonales, vamos a poner, entre dos traficantes, no sé, o entre dos malhechores, pero en muchos de los que hemos tenido últimamente no tenían este contenido económico o de dominio territorial, o, bueno, todos los parámetros que manejamos, cosa que lo hace mucho más difícil de atacar, insisto, en cuanto a política, porque acá Rodrigo, yo a veces siempre digo lo mismo, reiteran, nosotros tenemos que intervenir a partir de que el hecho ocurre, eso es lo que está previsto en el esquema de una república. Nosotros somos un poder dentro de la república y tenemos que actuar en determinado momento. Las cuestiones de prevención le corresponden a otro esquema del Estado, que concretamente al Poder Ejecutivo y más concretamente a la Policía, al Ministerio de Seguridad o como se llame. De todos modos, nosotros creo que no podemos quedarnos con esta imagen hasta, si se quiere, un poco mezquina, porque somos actores calificados, actores, si se quiere, calificados, y tenemos que contribuir en algo a decir, bueno, ataquemos por este lado la cuestión de prevención, o trabajemos sobre este lado la cuestión de prevención, que creo que ese es nuestro gran desafío
que lo empezamos de entrada, pero a lo mejor nosotros somos un organismo nuevo, tenemos capacidades materiales muy reducidas, tenemos poca dotación, incluso no solo en expectativas, sino en comparación con los que nos dice la ley, pero que esto no sea un lamento boliviano, digamos. Estamos los que estamos y tenemos que salir al frente con los que estamos, pero verdaderamente nuestro salto cualitativo como una institución de la República es tratar de aportar ideas, contribuir, provocar en algo algunos debates para que los hechos no ocurran, no solamente intervenir como el bombero cuando está el incendio. Estamos en vivo, estamos con el doctor Ricardo Fesia, fiscal regional de la provincia de Santa Fe. Te podés comunicar con nosotros al 0342-155-022-000 en este gran espectro que tiene Radio M, Chechu, y luego arrancamos con tu pregunta. Bien, dale. En Santa Fe nos escuchás en la 96.3, en San Justo 103.1, en San Cristóbal 94.3, en Villa Ocampo 97.7, en Vera 101.3, en Reconquista 93.3, en San Jorge 90.3, en Ceres 97.5, Tostado 98.1, San Javier 102.3, Rafaela 96.9, Sunchales 94.9 y para todo el mundo a través de www.radiom.com. Fiscal, quería consultarle respecto a algunos dichos o algunas declaraciones del propio secretario de Seguridad de nuestra provincia, Gerardo Yaumón, quien dijo que los números de homicidio se han reducido en un 20% y que del 60% de los casos de homicidio del 2014, el 60% ya tiene autores que están procesados y que el resto al menos son personas que ya están identificadas con estos delitos. ¿Usted coincide con estos números expresados desde la Secretaría de Seguridad? Bueno, si no te vas a enojar, te voy a permitir. No pudo haber dicho procesado porque no existe más el auto de procesamiento. Pero, bueno, de todos los que tenemos, tenemos algunos no menos de 10 que tienen sentencia por juicios abreviados. Nosotros este año empezamos la etapa de los juicios, juicio oral y público, como hemos hecho hasta ahora algunos por delitos que no son homicidios. Pero tenemos varios hechos resueltos en lo que se llama el juicio abreviado. El juicio abreviado es en donde el fiscal acuerda con el imputado y con la defensa un tope que en general es cercano al mínimo, en donde el imputado acepta su responsabilidad en el hecho y la resolución, la sentencia, más que la resolución, es sumamente rápida, se encuentra a la brevedad. Después tenemos otros tantos hechos en donde tenemos personas privadas de libertad esperando juicio y después tenemos varios que tienen autor individualizado, autor bastante individualizado, pero que no hemos podido dar con todavía porque está prófugo. ¿Condenas, si bien no era firmes nuestro, o sentencias firmes? Con sentencia firme, sí. Tenemos por lo menos 12 juicios con sentencia firme a través de este mecanismo. Claro, sí. Que en definitiva es una sentencia. Es una sentencia. Doctor, que tenemos. ¿Qué porcentaje o qué porción de las metas que se había trazado usted al comienzo de su gestión se han cumplido, teniendo en cuenta lo que dijo recién? Somos lo que somos, estamos lo que estamos. ¿Se puede cumplir justamente como se puede en esta situación? ¿Qué porcentaje, qué porción de metas trazadas para su gestión se alcanzaron desde que justamente comenzó su ejercicio? Yo soy un eterno inconformista, o sea que creo que el día que llega al 99% me voy a estar quejando de que falta el 1 todavía, ¿no es cierto? La verdad, es así. Aparte siento la responsabilidad como hombre público, digamos, hombre público en cuanto a que integro el estamento público y creo que tenemos que brindarnos todos. Nosotros, en verdad, en términos generales, tenemos una capacidad de infraestructura, de logística, tanto material como humana, que promedia el 35% de lo que está previsto legalmente. Nosotros legalmente teníamos una planta de fiscales, una planta hipotética de cargos de empleados, incluso todavía no hemos abierto un par de fiscalías en el interior, unidades fiscales en San Justo y en Coronda, que estamos en ese trámite. Pero para decirlo en términos generales, nosotros tenemos algo así como el 35% de toda la infraestructura que comprende aspectos materiales como humanos, que preveía originariamente el sistema. La ley, más allá de que la ley, si bien no es vieja,
podríamos decir que ha quedado vieja, porque la ley se proyectó hace algo así como 5 años y decía, de acuerdo a la criminalidad que hay, los coeficientes internacionales son que requerimos tanto. Evidentemente, estos temas se acrecientan cada vez más, entonces día a día nos vamos quedando atrás. Pero aún tomando aquel parámetro, nosotros contamos con eso y estamos superando holgadamente, en términos de porcentaje, habría que ver después, estamos superando holgadamente ese 35% del 100% que recibimos como demanda. Héctor. Sí, la policía, sobre todo la policía de investigaciones, tiene funciones judiciales, o mejor dicho, muchas veces están bajo la órbita del dominio y de la ejecutividad del fiscal, ¿no? Y también tiene funciones de prevención, la policía, que obviamente escapan a lo que puede llegar a verificar, a comprobar un fiscal. Yo ayer publicaba un caso ocurrido en Santa Fe el 13 de octubre del 2014, donde la PIU, la Brigada de Intervención Urbana, ingresó a un domicilio sin orden legal de allanamiento. Había 2 menores dentro del domicilio. Había dicho que entró al domicilio persiguiendo a un supuesto delincuente. No se pudo acreditar que persiguió a un supuesto delincuente. Ingresó a un domicilio sin orden de allanamiento. Había droga dentro de este domicilio, había 2 menores, había dicho la policía en el acta que habían sido sometidos sexualmente a la práctica de trata de personas, que no se pudo corroborar. En fin, conclusión, ¿cómo termina la historia? La justicia federal pidiendo la nulidad. Cuando yo me entero de este caso, pregunto, ¿hay más casos? Muchos más que ya terminaron con el juez incluso decretando la nulidad. La policía de Santa Fe, concretamente según su experiencia, no la que conduce el fiscal, la que está en funciones de prevención, suele mandarse este tipo de macanas. Y la segunda es, ¿está conducida o no está conducida por la política? Qué pregunta que me hace. 2 preguntas. ¿Podemos ir a un corte? La dejamos para... No, bueno, a ver, arrancaste diciendo la Policía de Investigaciones, lo que se conoce como la PDI, eso es un cuerpo especial creado, Depende de la fiscalía. Juraron el 8 de enero del año pasado. Es un cuerpo muy reducido de gente, que se seleccionó gente de distintos organismos que había en la Policía Común e integran un cuerpo especial que trabaja bajo nuestras directivas, no hace tareas de prevención prácticamente. Exactamente. Ahora hemos incorporado hace muy pocos días homicidios. O sea, buena parte de todo el homicidio que venía funcionando en la Unidad Regional 1 prácticamente en bloque desembarcó y depende de un funcionario de la PDI, etc. El hecho que ha ocurrido, al cual voy a hacer referencia, es verdad, legalmente está previsto, hay que probarlo, que cuando uno puede ingresar a un domicilio con una orden de allanamiento o en lo que se reconoce como algunos doctrinarios hablan de allanamiento voluntario, te tocan la puerta, señora, podemos ingresar porque nosotros sospechamos, eso consta en el acta. Consentimiento del morador, ¿no? Exactamente, consta en el acta, está previsto. Y también está la posibilidad, el Código Procesal la trae, de que, va corriendo un amigo del ajeno con el televisor abajo del brazo, ingresa a una casa y el policía viene corriendo atrás, ingresa. No era el caso. Bueno, por eso, eso está previsto legalmente, ¿no es cierto? Las demás circunstancias, de hecho, nosotros sabemos que ocurren, evidentemente periódicamente lo estamos viendo, no es el pan nuestro de todos los días, pero este tipo de cosas, excesos policiales, abusos policiales. La policía de la provincia de Santa Fe tiene 19.000 hombres, está integrada por hombres que forman parte de esta sociedad. Y evidentemente nosotros, por supuesto, no solo que no avalamos ningún tipo, ni le hacemos la vista gorda, si se permite en términos televisivos, a ningún tipo de abuso policial. Nosotros tratamos de tener, y de hecho tenemos con muchos cuerpos la mejor relación posible, aclarando desde ya las reglas y cuidándonos. A ver, Héctor, es sabido que cuando a veces agarra a alguien, de alguna forma lo determinan para que declare, etc. Claro. Nosotros tenemos, en eso, nuestras órdenes están absolutamente en clara que eso se terminó, porque aparte se va esto. Vos tenés un hecho esclarecido y después te declaran la nulidad. Entonces, en definitiva, ¿para qué hiciste todo este trabajo? Y lo que es peor, probablemente funcionaba un búnker de drogas ahí. Sí.
que no, digamos, la justicia no puede avanzar porque todo fue nulo. Claro. Ahora, otra cuestión que critican en ese expediente es que los medios de comunicación, digamos, tuvieron la versión policial que decía exactamente lo contrario a lo que pudo reconstruir el fiscal. Yo recordaba un caso que no es menor, el de los llamados secuestros virtuales, que son casos de extorsión en realidad, Sí. en donde aquí se dijo, está detenido un policía vinculado a los secuestros virtuales. Este policía está en libertad, recordemos ahora, sigue sometido al proceso, pero está en libertad, y salvo que haya ocurrido algo en el medio, que usted me corrija, doctor, hasta cuando recupera la libertad no había ningún elemento que lo vincule con los secuestros virtuales. Ningún elemento informático. ¿Lo ha habido con el paso del tiempo? ¿Se ha podido corroborar algo? Estamos esperando las pruebas, las pericias que se hacen sobre todos los teléfonos y chip, etcétera. Pero es cierto lo que vos decís, este hombre es detenido tipo 3 de la mañana, más o menos, y enseguida, en verdad, corrió el reguero, como reguero de pólvora informática, o por lo menos algunos medios. Sí, sí. Vamos a aclarar lo que siempre decimos. Algunos medios lo vincularon, incluso yo fui en algunos reportajes que me hicieron algunos medios, etcétera. Yo dije que la situación era que se había detenido una persona que tenía una importante cantidad de dinero arriba, algo así como 80.000 pesos, a las 3 de la madrugada, digamos. En total eran algo así como entre chip y teléfonos, 8 teléfonos. Evidentemente, previo a la marcha a la Basílica de Guadalupe no estaba, pero tampoco quiere decir que indefectiblemente esté vinculado a los secuestros virtuales. Pero, Héctor, vos sos periodista, yo no. No, pero la pregunta, pero es en cierto, realidad era sí, más sí, que una sí, reflexión que una sí, pregunta. Los sí. medios a veces instalamos, nos incluimos versiones que después se derrumban. Me dieron el pie para preguntarle la pregunta del millón. Sanatorio Santa Fe auspicia esta pregunta que es clave en una cuestión importante que se ha dado. Los medios construyen, pero también hay interlocutores que ayudan a construir, ¿no? Obviamente. Hay interlocutores que ayudan a construir, y lo de ayer fue una construcción mediática, de terrorismo mediático, lo venimos manteniendo en este programa, de parte de Del Cel y Perotti. La construcción mediática tiene que ver mucho, por supuesto. Los medios de comunicación, los periodistas, tenemos mucho que ver con las cuestiones de construcción de un mito, de una historia, de narrar la historia, exagerarla en algunos casos. Me parece que hubo una exageración que generó también un terror mediático en la provincia de Santa Fe con la denuncia de fraude. Porque a esto hay que tomarlo, me parece a mí, como una denuncia de fraude. Escuchemos atentamente lo que dijo el ganador de las elecciones, el más votado, candidato, persona institucionalizada porque es un candidato a gobernador, es el candidato a gobernador más votado, hombre a hombre. Le ganó a Lipchi, a Barletta, a Perotti, a Cachi Martínez, a Bussi y a todos los que se presentaron como candidato a gobernador. Y él dice que hubo fraude. Lo escuchamos a Miguel Del Cel ayer a la mañana en TN, decía esto, escuche bien. Cel, usted en su foro íntimo, cuando se va a dormir, apoya la cabeza en la almohada, ¿piensa que hubo fraude? Sí, pienso que sí. ¿Piensa que hubo fraude? Sigue esto, pero dime lo más contundente. Sigue, porque explica por qué, digamos, el fraude, Porque empezó primero por irregularidades. Nadie niega las irregularidades que hubo, los errores ya admitidos, digamos, inclusive por la Secretaría Electoral, por el gobierno provincial, pero fue la figura de Del Cel que despertó el monstruo. Del Cel, el personaje más votado de las elecciones del domingo pasado, dijo que hay fraude. ¿Se puede investigar esto de oficio, doctor Fesia? Bueno, a ver, estamos hablando de un acto comicial en la provincia de Santa Fe. Se elegía gobernador, etcétera, etcétera. Tengamos presente que el derecho penal es, como le gusta decir a los abogados, la última ratio, o sea, la última razón. Antes hay que ir a buscar otros intersticios antes de llegar al derecho penal. En materia de elecciones hay un código electoral nacional, 19.945 creo que es la ley, una ley relativamente vieja, en donde,
que todavía se sigue utilizando a nivel nacional, en donde se establecen algunos delitos cometidos en ocasión de elecciones nacionales. Elecciones nacionales para elegir presidente y para elegir diputados nacionales, ¿no es cierto? Ese es el Código Electoral Nacional. Ahí se entendió que se podían incurrir en algunos hechos y el legislador le dio la categoría de delitos, algunos delitos muy puntuales y muy concretos, que están en la ley o en el Código Electoral, como se llame, pero no están en el Código Penal. En consecuencia, esta fue una elección provincial, se rige por una ley provincial bastante vieja. Me parece que el número es 2600, que es bastante vieja la ley de fondo. Después, cada una de las formas electorales es distinto. Si la boleta tiene que ser blanca, con foto o no foto, esas son leyes, pero el código... Y el código establece algunos, específicamente me parece que habla de delitos y faltas, pero en una falla legislativa, en eso nunca se aplicó porque incluso es muy viejo, y aparte... La provincia no puede establecer delitos. Nosotros tenemos un sistema federal. Los delitos, el Código Penal lo escribe solamente el legislador nacional. La provincia solamente escribe, esto lo digo, sanciona las leyes provinciales. No son facultades que las provincias le delegaron a la nación, dictar el Código Civil, el Código Penal, los códigos de fondo que se llama. En consecuencia, técnicamente, no hay delitos, y si bien se planteó un debate doctrinario que todavía no está resuelto, en que si esta ley nacional que regula las elecciones nacionales se puede aplicar a la provincia, a las elecciones provinciales, algunos entendieron que sí y otros establecen que no, pero de todos modos, si el legislador hubiese querido preservar todo el acto eleccionario y no la elección nacional solamente, hubiesen incluido tipos penales. Tipos penales en el Código Penal, un artículo del Código Penal que se refiere a esto, puntualmente no hay. De todo, esto lo digo como preámbulo. O sea, perdón, yo esto quiero saber, ¿el fraude electoral en una provincia es delito o no? El fraude electoral como fraude no existe, digamos, como fraude no existe. Si hay irregularidad... A ver, desde el punto de vista penal, el fraude se refiere a los delitos de estafa y defraudaciones, que tienen fundamentalmente un contenido económico. Cuando uno estafa a otro, por ardite, engaño, lo que sea. Electoralmente todo esto se regula por la ley, esta ley provincial, y que tiene una junta, un tribunal que está constituido precisamente por el presidente de la Corte, dos camaristas civiles y dos camaristas penales, que pueden advertir irregularidades y que eventualmente pueden mandar delitos específicos que se cometan dentro del acto eleccionario, los pueden mandar a la justicia ordinaria, que somos nosotros. Pero como delito no existe. Lo que pasa un fiscal, por ejemplo, un fiscal no puede actuar de oficio. Esto, digamos, como para ser total y absolutamente, no hay margen de que un fiscal pueda actuar de oficio ante esta denuncia pública de Delcel. Esta denuncia pública del CEL habla que hubo, más que, por eso hay que ver el contenido que tiene el fraude, nosotros los estamos analizando, hay que ver que si tiene una proclamación pública o una cuestión. Yo también coincido que determinados representantes, determinadas personas que tienen una alta representatividad, como por ejemplo fue Miguel Torra del CEL, me parece que en hechos cruciales como esto, uno busca que en esta sociedad virulenta que nosotros todos tenemos, de echar manto de luz más que manto de sospecha respecto a esto. Pero si se presentan situaciones puntuales, más allá de la representatividad, cualquier circunstancia que entienda que pueden entender por delito lo puede presentar ante nosotros, y lo mismo nosotros evaluar, pero primero se tiene que expedir el Tribunal Electoral, que precisamente está competente para eso. Incluso nosotros hemos tenido algunas derivaciones. Por ejemplo, una lista hizo una denuncia por una cuestión que está vinculada al acto eleccionario, pero que es un delito común, que le manchaban carteles. Bueno, eso técnicamente es un delito de daño, que está vinculado al acto eleccionario, ¿no es cierto? Pero no es un delito que esté previsto en la ley provincial, porque la ley provincial no puede incluir delitos del Código Penal. Ahora, usted sabe que con esto sí se genera un daño directamente en las instituciones, me parece.
Y por lo menos poner bajo sospecha, la verdad que en algo muy importante, por lo menos para mí, Rodrigo, que me pasé muchos años bregando por la recuperación de la democracia, lo digo por una cuestión generacional y lamentablemente, ¿no es cierto? Nosotros vivimos muchos años la feroz dictadura, verdaderamente cuando se produce alguna mesa en las instituciones de la democracia, que son perfectibles, obviamente, en el fuero íntimo, la verdad que me siento afectado, digamos, esto como ciudadano nomás, la verdad, porque aparte incluso hay que ver cómo termina todo esto, si verdaderamente estas declaraciones se pueden comprobar, etcétera. O sea que no existe el fraude como figura, pero sí puede... Penal. Claro. Pero uno puede decir incumplimiento de los deberes de funcionario público, por ejemplo. Ahí se puede individualizar a un secretario electoral, se puede individualizar a un secretario de informática, se puede individualizar personas, se pueden identificar hechos también, las dos cosas. Todo esto es un proceso que tiene que terminar porque ahora, por lo que sé, por ustedes incluso se están contando voto a voto, digamos, ¿no es cierto? Con todos los Los fiscales de los distintos partidos, controlados, etcétera. Todo esto es un proceso, en verdad. Muchas veces también, Héctor, es lo que decíamos recién, capaz que se adelantaron en dar resultados cuando faltaban algunos... Seguro, eso pasó. Parámetros eso pasó, capaz no, eso pasó. Claro, entonces eso pasó. Todos, el que quiere festejar ya tenía preparado el festejo, pero es Perdón, un pero proceso que me sigue quedando una sola duda, doctor, porque por ahí, para ser lo más claro posible, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puede la justicia actuar de oficio en esto? O sea, decir, venga, Miguel, a ver, ¿dónde usted piensa que hubo fraude? Y del CEL tiene que... Pues si no, a ver, parece como que... Sí, se habla con el mucha resto, liviandad. con cualquier liviandad, o sea... Cualquiera puede recién decir daba cualquier cosa sin consecuencias. Recién dado un ejemplo, digamos, Héctor Galeano, sobre lo que sucedió hace un par de meses atrás cuando el presidente del Club Colón, y usted tuvo una actuación, digamos, el presidente del Club Colón dice que dio a entender que financiaba... Un pacto con la barra. Un pacto financiaba y había... Un pacto con la barra. Con la barra de Colón. Dije, bueno, y usted ahí actuó de oficio directamente. Sí. Actuó de oficio. Sí, nosotros estamos interviniendo en todo este tema de los espectáculos deportivos, estamos interviniendo y la verdad porque son cuestiones que hacen a la seguridad, ¿no? Y no solo a la seguridad dentro de la cancha de fútbol, ¿no es cierto? No solo a los que participan en los eventos deportivos, sino que sí, por supuesto. O sea, hay que ser lo más prudente posible, ¿no? Y ustedes van a tomarse, digamos, todo el tiempo de prudencia como para poder analizar. Pero estos dichos ustedes están analizándolos a estos dichos también. Sí. Ustedes están analizando estos dichos y que, a ver, yo quiero mostrarle, para ser más claro todavía, Boazo, el compañero de fórmula de Miguel del CEL, Jorge Boazo dijo hoy, en su Twitter, o sea que hoy yo no sé si esto es prueba o no, pero esto es una cuestión, digamos, de expresión pura, ¿no? Del político. Perdón, no veía la pantalla. Aquí en la pantalla aparece, dice, sigue el escrutinio definitivo en Santa Fe Capital. 3-1 las diferencias entre Miguel del CEL y Lipsi. O sea, como diciendo, arrasamos, muchachos, seguimos arrasando. Entonces, echa por tierra. El compañero de fórmula ya de del CEL echa por tierra la figura de un fraude, porque dice... Estamos en el escrutinio definitivo, que es el que vale, y estamos arrasando, le estamos ganando en el departamento de la capital a Miguel Lipsi 3-1, eufórico. O sea, se pone, digamos, yo me imagino a Boazo que pone esta cuestión, digamos, y yo, a ver, le abro un poco el abanico de preguntas, de opiniones. Me lo imagino que lo está haciendo por una expresión, digamos, de estar contento, de estar alegre. Sí, de deseo tal vez. De deseo también. Entonces digo... ¿Echa por tierra lo que dice del CEL, digamos, de la cuestión del fraude? Sí, no, la verdad que no vi no estoy no sigo tanto Twitter y etcétera, claro. Pero sí. O sea, por eso digo, la pregunta, ¿se puede, después de un tiempo prudencial, después de que pase todo, se calmen las aguas, ¿se puede llamar a la justicia, se puede llamar del CEL? Dígame, a ver, ¿a dónde vio el fraude? Sí. ¿Se puede hacer eso? Esperemos que se pronuncien, que termine todo esto y que se pronuncie. Yo creo que hay una cuestión que el derecho a veces es impermeable o el derecho no puede llegar. Verdaderamente
trataremos de lucubrar si estas declaraciones cuadran en un tipo, en otro tipo, evidentemente, pero echa un manto de sombra a instituciones, digamos. Eso es lo preocupante y como dijo la compañera panelista, podemos decir que verdaderamente te pone un manto de sombra sobre todos, un manto de sombra sobre un acto eleccionario al cual todavía no terminó, todavía no tuvieron los resultados finales. A partir de esto, tal vez sus declaraciones puedan ser corroboradas, puedan ser afirmadas, aprobadas, etcétera, pero yo siempre pido, tratemos de poner un espacio de prudencia, tratemos de encontrar lugares para bajar los decibeles en cuanto a la virulencia. Lo digo por todo, más allá de este acto por todo, lo digo absolutamente. Ahora, también vale decir, y esto me parece, lo participa todos los compañeros de la mesa, la situación de imprudencia ya venía desde el mismo momento en que se votaba, venía desde tirando nombres de encuestas, nombres de candidatos que iban a ocupar cargos en tal lugar, la hija de Del Cel diciendo mi papá ojalá que sea gobernador hoy antes de votar, no solamente en esta elección, si quieren, en elecciones anteriores, hace algunos años también, en algunos casos la situación de imprudencia tiene varios archivos en ese sentido, me parece. Bueno, a veces son manifestaciones un poco exacerbadas. Algunas muy al límite, tal vez del incumplimiento de la veda. Expresiones de deseo, etcétera, que bueno, a veces forman parte de los actos, los días preelectorales siempre. La efervescencia, algunos le dicen, ¿no? Electoral. Exactamente. En definitiva, o sea, como que para terminar, esa es la sentencia, digamos, como para... La justicia puede después, pero de forma prudencial, van a esperar un tiempo, por supuesto, para ver qué sucede, si Del Cel vuelve atrás con sus declaraciones, etcétera, que está, digamos, dentro de la cuestión de política judicializable y no judicializable, ¿no? Pero sí, la justicia puede llamarlo tranquilamente a declarar a Del Cel, con respecto a las declaraciones, digamos, que hizo, porque genera un manto de sospecha sobre las instituciones, sobre todo, la democracia misma, ¿no? Claro. En buena medida, sí. Doctor, muchas gracias. Ha sido esperemos muy superar claro esto, tener los resultados muy pronto y recuperar un poco la calma y que el próximo acto eleccionario sea con total normalidad y con transparencia, como hemos tenido otros actos acá en la provincia. No, que me parece que ha agotado la cuestión del CEL y la cuestión electoral. Pero, En el medio se siguen quemando autos en la ciudad de Santa Fe. Sí. Los quemacoches. No es un fenómeno ideológico como en Francia hace unos años. Es un fenómeno muy individual, pareciera ser, o grupal, o de una escala chica, a eso me refiero. ¿Cómo va esa investigación? Y la verdad que nosotros empezamos, los primeros fueron, el primer hecho fue el del colectivo y el de un Peugeot 504. Sí. ¿No es cierto? El colectivo en el Calderón Ceballos, que era un colectivo que estaba descompuesto, me parece. Bueno, esto pudo deberse a casualidades, digamos, pero después ya no, porque hubo noches en donde hubo 3 coches, me acuerdo. Nosotros la verdad que estamos con todos los investigadores recorriendo la calle con las antenas paradas, el dato de calle, Héctor, tan famoso, porque la verdad que es un delito bastante atípico en cuanto a un contenido económico, como tienen todos los delitos, esto no lo tiene. Porque si vos me decís, ¿cuál es el contenido económico? El que quema el auto, que alguna vez ha pasado, y cobra el seguro. Claro. Al día siguiente se presenta, quema un Fiat 128 y se presenta a cobrar por una Ferrari. Por un Passat, sí, por una Ferrari, sí. Claro, pero no lo hay en esto. Una de esas salidas es alguna de estas manifestaciones de contenido ideológico, pero tampoco nadie las reivindica. Tampoco personal, porque... Claro, tampoco es a fulano porque me debe plata o porque me peleé con la novia o no sé qué cosa. Pero ¿encuentran un patrón, digamos, ustedes? Bueno, el único patrón es muy grueso, si me permiten el término, muy grueso, que son autos viejos, perdón, autos... Sí, por ese era el patrón años. que había dado cuenta. O sea, por lo menos, digamos, que tienen más de 10 años, digamos. Sí, la mayoría tiene más de 20. En algún momento también se deslizó que en cada ocasión que se quemaban autos, hasta eran parecidos en su color. Bueno, empezaron con los blancos. Exactamente. Empezaron con los blancos. Exactamente, pero después se rompió eso, incluso después hasta hubo vehículos utilitarios, porque
2 o 3 camionetas. Una camioneta, una Ford F100, una Ford F350. si no me equivoco. Exactamente, una camioneta Verde. Dodge. Doctor, ¿cuál es la metodología para incendiar el vehículo? Combustible. ¿Utiliza combustible en Nada todos más, los casos? Nada más, sí, combustible. Combustible es muy rápido de que... Sí, son, pero digo, en general no son es que algo- hubo algunos casos que esto varió, siempre es la misma metodología. Sí, vinculado a nafta, digamos, con un poco de nafta se rocía y se prende fuego. Sí. Incluso los informes de bomberos dicen eso. Bueno, que quiero se decirle una utilizaron. cosa, no lo quiero agrandar, pero de que está usted, entre Triverio y usted, o sea, Se llevó todos los mensajes. se están llevando todos los mensajes, nadie participa por los sorteos, están todos opinando sobre, o sea, son picos de rating, digamos, Eso que está te va bueno. midiendo, así que está palo a palo con Triverio. Gracias, doctor Fecia. Bueno, un gusto. Muchas gracias. a ustedes.